El jueves sí avanzamos un poco. Avanzaron un poquito. Bueno, entonces lo vamos a tomar como repaso y vamos a ir marcando algunas cosas y ustedes interrumpen si tienen dudas, ¿sí? Pues vamos a hacer algunas preguntitas. Que tenga caso. Bueno, entonces en la primera semana nosotros habíamos visto lo que es la fecundación y la segmentación. Y la segunda semana se inicia el séptimo día cuando llega el embrión a la cavidad uterina. En ese momento el embrión se llama blastocisto porque tiene una cavidad que se llama blastocele y distinguimos lo que es el embrioblasto y el trofoblasto. El embrioblasto es el que va a dar los tejidos embrionarios y el trofoblasto es el que va a dar los tejidos placentarios. Son membranas placentarias, fundamentalmente el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. En la segunda semana se va a distinguir que ese embrioblasto, que venía del macizo celular interno de la mórula, ¿te acuerdas del macizo celular interno? Decíamos que iban a diferenciarse las células externas, que se iban a comportar como células epiteliales, con uniones estrechas, y las del macizo celular interno o embrioblasto, futuro embrioblasto, que tenían uniones en hendidura y que es lo que va a dar los tejidos embrionarios. Bueno, en la segunda semana en ese embrioblasto se define una capa de células dorsales, que son el epiblasto, y una capa de células ventrales que constituyen el hipoblasto. El único que va a dar tejidos embrionarios definitivos es el epiblasto. El hipoblasto va a dar tejidos embrionarios transitorios. Entonces, en la segunda semana tenemos un embrión, la regla de los pares que le llamamos. Vamos a tener un embrión con dos hojas, epiblasto e hipoblasto. El trofoblasto, que era una capa única de células, se va a diferenciar ahora en dos capas distintas. Una capa más interna, que es el citotrofoblasto, que son células más bien cuboides, que son las que van a tener mitosis y van a generar el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto es como una gran célula multinucleada que envuelve al citotrofoblasto. Entonces, tenemos un embrión de dos capas y tenemos un trofoblasto con dos capas. Y vamos a tener que ese blastocele que teníamos antes se va a transformar, se va a diferenciar en el saco vitelino. Y se va a abrir una nueva cavidad entre el sincitio trofoblasto y el epiblasto que se va a llamar el saco amniótico. El hipoblasto va a quedar revestido primero de un tejido conectivo laxo, un tejido mesenquimático laxo, y después va a ser invadido por las células del hipoblasto, ¿sí? Y el saco amniótico va a quedar revestido de unas células que son derivadas del epiblasto, que van a ser los amnioblastos. Entonces, este sería el esquemita de embrión de segunda semana. Epiblasto, que son células columnares altas epiteliales, hipoblasto, que son células cúbicas, también epiteliales, son monocapas. El hipoblasto va a definir una cavidad, que es el saco vitelino, y esto va a estar recubierto por un tejido reticular mesenquimático, un tejido conectivo, y acá vamos a tener, esto es el citotrofoblasto, que rodea todo el embrión, y las células que se reproducen van a dar una gran célula multinucleada, que es el sincitio trofoblasto. Las células del sincitio tienen microvellosidades, tienen muchas vesículas hidrolíticas y son las que van a ir penetrando primero el epitelio del endometrio, que es un epitelio cilíndrico simple, y después se van a meter en el estroma endometrial. Acá hay glándulas endometriales y vasos sanguíneos maternos, va a ir penetrando, tiene una acción citolítica, fagocitaria, que va penetrando, y ese proceso de penetración es lo que se llama implantación. Este proceso es un proceso clave, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, está inmunológicamente protegido, lo vamos a charlar un poquito dentro de un ratito, que vamos a avanzar un poquito sobre placenta. Es un lugar que es inmunológicamente protegido porque a pesar que el embrión no tiene el genoma materno, pero tiene el genoma paterno, esa combinación es diferente de la de la madre.
Si después ese embrión llega a ser un niño que quiere trasplantarle, no sé, un riñón, donarle a la mamá, se producen fenómenos de rechazo inmunológico, porque la madre no lo va a reconocer como propio. Entonces, acá en esta interacción entre el sincitio trofoblasto y el endometrio materno, es un lugar inmunológicamente protegido. Se dice que se exponen menos antígenos de histocompatibilidad y al mismo tiempo que no ingresan todos los linfocitos que habitualmente hacen la vigilancia inmunológica en el resto del organismo. Y esto es tan así que cuando se tiene un vientre subrogante, donde ni siquiera el óvulo proviene biológicamente de la mujer, o sea que es un genoma completamente diferente, tiene un ovocito que ha sido un ovocito de una donante que ha sido fecundado por el espermatozoide de alguien no emparentado, y sin embargo no se produce rechazo, ¿sí? Por eso hay un montón de estudios y todavía no se termina de conocer bien cómo es esta interacción entre un genoma que es extraño, dos genomas que son extraños y que no haya rechazo. Cuando hay anticuerpos, cuando la madre es capaz de formar anticuerpos contra sus propios tejidos, por ejemplo anticardiolipinas, que son componentes de las membranas plasmáticas, o antimembrana basal del riñón, por ejemplo en algunas pacientes que tienen enfermedades que se llaman autoinmunes, donde forma anticuerpos contra órganos de ella misma, es muy frecuente que se produzcan abortos espontáneos, ¿sí? Es decir, que ahí sí se producen, es una alteración de esa tolerancia inmunológica del endometrio que existe habitualmente. Bueno, a medida que va avanzando, ¿sí?, la penetración, se va desarrollando más esta zona que les marco acá, que es el lugar de implantación. Al principio el sincitio trofoblasto, lo vamos a ver después en esquemas, se desarrolla alrededor de todo el embrión, pero después el desarrollo va a ser preferencial en el sitio de implantación. Esta estructura se va a llamar trofoblasto y se va a llamar corion. Este lugar que penetra y que va haciendo como digitaciones para ir penetrando en el endometrio se va a llamar corion frondoso. Y esta otra porción, donde no va a haber tanto desarrollo, se va a llamar corion liso. Fíjense acá en este esquema, que es más o menos de 8 o 9 días, como tenemos el saco vitelino y tenemos el saco amniótico, epiblasto e hipoblasto. ¿De qué se va a nutrir el embrión? De las secreciones de las glándulas y de las células del endometrio. O sea, ustedes vieron que por acción de la progesterona, hablábamos la semana pasada, se llenan de agua y de secreciones con mucho glucógeno. Entonces, de eso va a vivir el embrión, por difusión, ¿sí? Se va a ir nutriendo de todo lo que se ha ido acumulando acá en este periodo secretor. Por eso, si uno le da más progesterona, tiene más efecto endometrial de esta preparación del endometrio. Esta preparación del endometrio, donde las células están cargadas de glucógeno, de sales, de agua, y hay una pérdida de la adhesión entre ellas, lo que se llama reacción desigual. Esa reacción desigual primero se va a dar en este lugar, que es el lugar de implantación, y entonces el endometrio pasa a llamarse decidua basal. Después se va a dar en el endometrio, que va a recubrir al embrión cuando el embrión esté totalmente metido dentro del endometrio, y eso se va a llamar decidua capsular, y se va a extender la reacción desigual a toda la pared del endometrio. Entonces, inicialmente esa reacción desigual es solamente en la región de implantación. Avanza entonces la implantación y el lugar por donde entró va a tener un coágulo de fibrina, y fíjense cómo las células del hipoblasto, empiezan a revestir el saco vitelino. Acá queda el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto envolviendo al embrión, pero con mayor desarrollo en el sitio de implantación. Y fíjense cómo, a medida que avanza la implantación, van a llegar hasta las arterias espiraladas del endometrio, las van a romper, y estas lagunas trofoblásticas se van a empezar a llenar de la sangre materna. Fíjense que todavía el embrión no tiene vasos sanguíneos, pero es capaz de romper los vasos maternos y llenar estas lagunas para empezar a nutrirse por difusión de los nutrientes que aporta la madre. Acá nos detenemos un poquito, fíjense, ya está totalmente implantado, hay lagunas trofoblásticas y ya se empiezan a formar las lagunas que tienen sangre materna. El embrión va a quedar más o menos igual al final de la segunda semana, o sea, con un epiblasto, un hipoblasto,
Las grandes modificaciones se van a suceder acá, en el citotrofoblasto y en el sincitio. En el sincitio porque llega a dar los vasos maternos. En este momento, se va a formar a partir del citotrofoblasto primero un tejido conectivo reticular que lo va a separar del citotrofoblasto y después, a partir de proliferación de células del epiblasto, se va a formar lo que se llama mesodermo extraembrionario. O sea que a finales de la tercera semana vamos a tener que el embrión tiene epiblasto, hipoblasto, saco vitelino, saco amniótico, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto y mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario va a formar la una y finalmente se va a delaminar en dos hojas. Una hoja esplagno-pleural, que es la que va a rodear al saco vitelino, y una hoja somatopleural que va a estar en relación con el citotrofoblasto y con el embrión. Entonces, acá fíjense que empezamos la tercera semana con 3 cavidades: saco amniótico, saco vitelino y esta cavidad que se llama cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Acuérdense siempre que lo esplagnopleural va a estar en relación con el saco vitelino primero y después con el intestino. Todo lo esplagnico es saco vitelino o es intestino. Y lo somático, somatopleural, va a estar en relación a la pared corporal. Hay una zona que no se va a delaminar, que va a permanecer unido el mesodermo extraembrionario, y esa zona es lo que va a formar el pedículo de fijación. Entonces, acá es como llegamos en el embrión al inicio de la tercera semana, ¿sí? Un embrión con dos hojas, 2 cavidades, una tercera cavidad que se está formando, un trofoblasto con citotrofoblasto, sin citotrofoblasto y una tercera hoja que es el mesodermo extraembrionario. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, creo. No tienen que saber lo que pasa cada día, ¿sí? Lo que estudiamos son los fenómenos característicos de cada semana. Bien, por eso si ustedes dicen en la segunda semana que tienen embrión, y lo describen obviamente, embrión con 2 hojas terminales, embrión con 2 cavidades y embrión con 2 hojas en el trofoblasto, está perfecto, ¿sí? Describiéndola. Bueno, a partir del hipoblasto se van a formar 2 oleadas de células. La primera va a ser la membrana de Heuser, que recubre el saco vitelino y el mesodermo extraembrionario, y la segunda oleada hacia el día 12 se va a extender hacia el saco vitelino, desplazando esa membrana de Heuser que se desprende del saco vitelino como quiste exocelómico, dando lugar a una cavidad más pequeña que es el saco vitelino definitivo. El mesodermo extraembrionario se va a delaminar en una hoja esplásmica en relación al saco vitelino y una hoja somática en relación con el amnios y la pared corporal. Lo que vamos a leer, lo que yo les dije ahora, es que a partir de, no del hipoblasto, sino del epiblasto, se forma el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Que esa es la teoría más nueva. Bueno, fíjense acá entonces, esto ya estamos plena en tercera semana. Vamos a ver el trofoblasto, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, hoja esplásmica del mesodermo extraembrionario, hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario. Acá tenemos el pedículo de fijación, cavidad amniótica, y acá es cuando las células del hipoblasto se van a desplazar, van a revestir el saco vitelino y el excedente se va a desplazar como un quiste exocelómico. Va a ser empujado y va a ser eliminado del cuerpo del embrión propiamente dicho. Entonces, estos son los quistes y queda un saco vitelino más pequeñito que está revestido por hipoblasto. ¿Qué va a ser lo característico de la tercera semana? De la tercera semana que se va a formar la tercera hoja embrionaria, que es el mesodermo intraembrionario. Hasta acá estábamos hablando del mesodermo extraembrionario. Por proliferación de las células del epiblasto se va a formar un mesodermo intraembrionario y este hipoblasto va a ser reemplazado por otra hoja que se va a llamar endodermo. Entonces,
vamos a tener un embrión de 3 capas, pero al mismo tiempo el hipoblasto va a ser desplazado por células del endodermo. El mesodermo extraembrionario va a continuar como tal, con sus 2 hojas, y vamos a tener una cavidad coriónica, una cavidad amniótica, una cavidad vitelina y una cavidad amniótica. Miren, acá tenemos el pedículo de fijación, acá tenemos el mesodermo extraembrionario, los quistes exocelómicos, el citotrofoblasto, el sincitiotrofoblasto y las lagunas que se empiezan a llenar de sangre materna. Bueno, el mesodermo extraembrionario que rodea el saco vitelino va a ser el primer lugar de hemopoiesis. En este caso vamos a tener islotes de células donde las células periféricas van a formar células endoteliales y las células centrales van a formar células de la sangre. Esa es la hemopoiesis del saco vitelino, que se llama, es la primera que va a tener el embrión. También vemos por primera vez, como comentábamos la semana pasada, las células germinativas primordiales que se van a desplazar por el saco vitelino, la pared del intestino en formación, para ir hacia la gónada bipotencial. El saco vitelino, va a ir perdiendo funciones durante el desarrollo y finalmente va a desaparecer. Entonces, durante la primera semana el embrión obtiene nutrientes por difusión simple, que es la nutrición hitotrófica. A medida que vayan agradando los vasos maternos, se van a llenar de sangre y entonces se van a nutrir a partir de la difusión de la sangre materna. La manera de penetrar el endometrio es como si fuese una mano, o sea, como que va metiendo una mano en el endometrio. Y cada uno de los dedos es lo que vamos a conocer como vellosidades coriales o vellosidades placentarias. La vellosidad primaria va a tener los 2 componentes primarios del trofoblasto, es decir, sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Las vellosidades secundarias ya van a tener un núcleo de mesodermo extraembrionario y las vellosidades terciarias ya van a tener los vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos que se empezaron a formar en el mesodermo extraembrionario. Mirándolo acá, fíjense, van a ser como dedos de este trofoblasto que se va metiendo dentro de estas vellosidades. Entonces, esto sería un corte donde las vellosidades sería esta, por ejemplo, la vellosidad, pero fíjense que si hacemos un corte longitudinal, vamos a tener esta vellosidad, esto es sincitio, esto es citotrofoblasto y esto es mesodermo extraembrionario. Este es el endometrio materno. Estos son los vasitos sanguíneos rotos de la madre, hay vasos arteriales y venosos que están rotos. La sangre de la madre va a pasar hacia esta laguna, va a bañar la vellosidad y los nutrientes van a pasar por difusión y los desechos nitrogenados, por ejemplo, van a pasar en sentido contrario también por difusión. La sangre sale por acá y retorna por acá, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí cómo sería el esquema? Sí, profe. Si yo hago un corte de esta vellosidad acá, voy a ver qué tiene. Va a estar rodeada de sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Este citotrofoblasto, tengan en cuenta que esta primera vellosidad se va a anclar en el endometrio, porque si no se desprendería la placenta. ¿Sí? Estaría suelta virtualmente en las vellosidades placentarias. Entonces, esto se va a anclar en el endometrio y este núcleo de sincitiotrofoblasto y este núcleo de citotrofoblasto van a empezar a revestir estas lagunas en lo que se va a llamar escudo trofoblástico. Fíjense acá, avanza entonces. Acá el sincitio, el cito, el mesodermo extraembrionario. Acá si yo hago un corte a este nivel va a ser una vellosidad secundaria. Fíjense cómo acá son los vasos sanguíneos que se formaron en el mesodermo extraembrionario, que van a invadir ese mesodermo extraembrionario. Si yo hago un corte acá voy a tener una vellosidad terciaria. Pero fíjense cómo se produce este anclaje del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto. Esta es una vellosidad de anclaje. O sea, esto es vellosidad corial, ¿sí? Del corio, del componente fetal que tiene la placenta. Esto es el endometrio,
Y esto es lo que se llama el escudo trofoblástico. Entonces acá está revistiendo el endometrio, la laguna endometrial, ¿sí? La laguna esa trofoblástica que mencionábamos antes. Y fíjense cómo también acá está interactuando el citotrofoblasto con el endometrio y normalmente no tiene que haber rechazo, ¿sí? Entonces tenemos vellosidades primarias en la segunda semana, secundarias a finales de la segunda semana y terciaria la vamos a tener entre la tercera y la cuarta semana. Bueno, en un embarazo normal, como dijimos antes, el embrioblasto va a dar lugar a la formación del embrión y el trofoblasto va a formar el componente fetal de la placenta. La placenta tiene dos componentes, el fetal, que está dado por estas vellosidades y el escudo trofoblástico, y un componente materno que va a estar dado por el endometrio, por el residuo basal. En el 1 por 1000 de las gestaciones aproximadamente, el feto no se va a desarrollar y solo existen formaciones vesiculosas derivadas de las membranas placentarias, que parecen uvas, y por eso se le da el nombre de mola y de pidiforme. Los embarazos molares se detienen espontáneamente, pero hay un pequeño porcentaje que puede dar una enfermedad trofoblástica invasiva, persistente e inclusive originar un tipo de tumor que se llama coriocarcinoma. Se diagnostican ecográficamente porque cuando se hace la ecografía no se ve embrión y se ve la placenta con unas imágenes vesiculares muy características. Y si una dosa la gonadotrofina coriónica del embarazo, los valores son muy superiores a los que tendrían en un embarazo normal. Se ven así, como si fueran uvitas. Fíjense acá, por eso se le llama degeneración hidrópica. Y cuando uno hace el estudio genético de estas vellosidades, se encuentra con que tienen doble dotación paterna, ¿sí? Sin cromosomas provenientes de la madre, o tiene una dotación triploide, donde tiene doble dotación paterna y una dotación materna, tiene 69 cromosomas, ¿sí? Se produce entonces por una disomía uniparental completa, que sea un óvulo vacío fecundado por 2 espermatozoides, o puede ser un óvulo que ha sido fecundado por 2 espermatozoides diferentes, ¿sí? Estas son las dos alternativas. Entonces, de ahí se saca también la conclusión de que se produce por una alteración del imprinting, ¿sí? De la programación. Las células, los cromosomas paternos en una primera etapa están como más programados a desarrollar los tejidos placentarios. Bueno, acá tienen las alternativas para hacer una mola completa, ¿sí? Cuando un ovocito es inseminado por 2 espermatozoides y después el pronúcleo masculino se pierde y entonces es un embrión puramente con dotación paterna, entonces esto va a desarrollar una mola completa. Y la otra opción es que haya una fecundación que estaba bien, se pierde el pronúcleo femenino y entonces se duplica el pronúcleo masculino. Bueno, estas son excepcionales. Y la mola parcial es cuando hay algún remanente de tejido embrionario, es el que corresponde a un embrión triploide, es decir, doble dotación paterna y una dotación materna. Esto es excepcional, obviamente, y es patológico, porque se supone que cuando hay una fecundación por un espermatozoide, inmediatamente se tiene que detener y no se debe permitir el ingreso de otro espermatozoide más. Bueno, acá entonces este reconocimiento, como les decía antes, es un estudio de lo patológico y de ahí deduce cómo es lo normal. Acá se deduce entonces que el genoma materno y el paterno juegan un rol diferente en el desarrollo temprano. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No, profe, venimos re bien. Bien, primera semana entonces fecundación y segmentación, embrioblasto, trofoblasto, saco amniótico y saco vitelino. Segunda semana, embrioblasto con epiblasto y hipoblasto, trofoblasto sin sitio, cito y al finalizar la semana, mesoderma extraembrionario. Cavidades, saco amniótico, saco vitelino y al finalizar la semana, cavidad coriónica.
Entonces, fíjense que hasta este momento la mujer no ha tenido atraso de su ciclo, no se ven cambios ecográficos, si ustedes hacen la ecografía no van a ver nada, y no suele tener ningún signo de embarazo. A partir de este momento es cuando tiene que venir la menstruación y no viene. Entonces ahí empieza a tener un sentido de alarma de que puede haber un embarazo. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Y cuando la mujer tiene una pérdida, ¿por qué se produce esa pérdida que le hace pensar que sí menstruó? O sea, que es casi como que en el principio del siguiente ciclo sería. Exactamente. Mira, es raro, pero pasa, ¿sí? Lo que pensamos habitualmente es que lo que tenemos... Dame un segundito, elija bien acá, que no meta la pata. Que pueden quedar zonas, o sea, cuando uno lo describe, parece que todo el endometrio va al mismo tiempo, ¿sí? O sea que todo, nosotros hacemos una descripción como que es perfecta, como que al día 14 se produce la ovulación, se empieza a secretar, la LH que uno liberó actúa sobre las células endometriales y entonces produce, actúa sobre las células que quedan de la granulosa y de la teca, se empieza a producir progesterona y las células del endometrio todas van a responder de manera ordenada a la progesterona, ¿sí? Llenándose de secreciones y todo lo demás. Y que si hay embarazo, todas van a continuar respondiendo a la progesterona y secretando y llenándose de secreciones, como veíamos, ¿sí? Pero en realidad no siempre responden todas de manera uniforme. Y entonces hay algunas células, quizás que tengan menos receptores para progesterona, células endometriales que se van a descamar y van a dar una menstruación. A veces es un pequeño sangrado, ¿sí? Que uno asume que puede ser relacionado con la implantación del embrión, porque fíjense que está rompiendo los vasitos sanguíneos maternos, pero a veces es como una menstruación verdadera. Y a veces no es solo un mes, sino que son 2 o 3 meses, y eso también hace que el diagnóstico de embarazo sea más tardío. La respuesta que podemos dar ahora es que es un endometrio que no está respondiendo todo igualmente a las hormonas que se van liberando, ¿sí? Esto no atenta contra la implantación ni contra el embrión, y es raro, pero lo vemos, ¿sí? No es que no lo veamos. Y la mujer que lo hace en un embarazo, en general lo vuelve a hacer en otros embarazos de la misma manera. Era lo que, no sé si eran ustedes los que preguntaban, no era el otro grupo el otro día, por qué algunas chicas que están tomando anticonceptivos tienen sangrado interciclo. Claro, el sangrado de la implantación del embrión se produce y es chiquito, pero este es un sangrado que se produce el primer mes y que se produce al mes siguiente, habitualmente 2 o 3 meses. ¿Sí? Lo describen muy bien las pacientes como si fuese una menstruación. Bueno, le decía lo de los anticonceptivos, que no sé si era este grupo o el otro que me preguntaba si pueden dar sangrado en interciclo. Y sí, pueden dar sangrado en interciclo porque no está respondiendo todo el endometrio de la misma manera. Y ahí lo que se hace, bueno, es ajustar la dosis, porque en realidad los anticonceptivos son estrógenos y progesterona, se ajusta la dosis de lo que sea que estén tomando, porque evidentemente no están teniendo la respuesta completa que tendrían que tener. Bien, ¿vamos hasta ahí? O sea, siempre nosotros describimos como que todo fuera perfecto, ¿sí? Pero tiene todo es más o menos, todo tiene mucha variación, ¿sí? Pregunta, profe. En el caso de estas personas que, por ejemplo, tienen estos sangrados, ¿tienen menos posibilidades por ahí de que haya una implantación de manera correcta o no influye en ningún tipo? No tiene relación, ¿sí? Ahora, hay pacientes que sí, que tienen sangrado, pero no son sangrados, son hematomas placentarios. O sea, el que tiene sangrado, vos le vas a hacer una ecografía y la ecografía va a ser normal. Eso es una cosa, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿es un endometrio o sangró la implantación o es un endometrio que tiene algunas zonas que todavía no están respondiendo a las hormonas? Después lo van a hacer, pero al principio los dos primeros meses a veces no responden, ¿sí? Es distinto esto cuando hay un sangrado porque está fallando la implantación. Cuando hay un sangrado y está fallando la implantación, vos haces una ecografía y habitualmente uno ve que hay un hematoma que está entre la placenta y el endometrio, entonces ese es un signo de que está fallando la implantación y a veces culmina en un aborto. Pero el sangrado de implantación es un sangrado corto, en general
corto en tiempo y no es muy abundante. Y el otro sangrado, uno hace, digamos, no se da cuenta que hay embarazo, se da cuenta 2 o 3 meses después y en realidad no pasó nada, ni hay ningún hematoma ni nada. ¿Bien? O sea que siempre tenemos que definir, estamos diferenciando lo que es normal de lo que no lo es. Cuando hay sangrado, cuando debía haber menstruado, que se interpretaron como menstruación, lo que hay que tener cuidado es de no equivocarse en la fecha de, cuando uno calcule la fecha de embarazo, obviamente. Y ahí nos ayudamos por el tamaño que tiene el embrión en la ecografía como para hacer el cálculo. Bueno, lo que pasa en la tercera semana, se lo contaba hace un ratito, fundamentalmente la gastrulación. ¿Sí? Uno dice, bueno, se va a formar la tercera hoja, que es el mesodermo intraembrionario, pero el hipoblasto va a ser reemplazado por otra hoja que sí va a contribuir a dar estructuras del embrión definitivo, que es el endodermo. Todo el embrión va a venir de células que proliferan a partir del epiblasto, ¿sí? Tanto las del endodermo como las del mesodermo. Obviamente las primeras que se estudiaron como es y la que le dan nombre a la etapa es la del mesodermo, porque obviamente uno veía, o sea, se ve visualmente cómo se agrega esta hoja embrionaria al embrión, ¿sí? Mientras que lo del endodermo hubo después que marcar con mecanismos moleculares para ver que realmente el endodermo venía del epiblasto. Si ustedes ven estos dibujitos, este es de Larsen, pero lo pueden ver en el Langman también, y lo ven en la primera edición del Langman, son los mismos dibujitos. Lo que ha cambiado es la interpretación de qué es lo que está pasando, cómo se origina cada una de esas capas. Entonces, este es el embrión plano que tenemos a comienzos de la tercera semana. En el embrión plano aparece una línea en la región posterior, que es lo que se va a llamar línea primitiva, y entonces nosotros ya hasta acá definíamos lo que era dorsal, donde está el epiblasto, y lo que era ventral, donde está el hipoblasto. Con la aparición de la línea primitiva ya podemos definir otro eje. Como la línea primitiva está en la región caudal, podemos definir el eje céfalo-caudal, y podemos definir el eje ventromedial, o sea, lo que va a ser el lado derecho y lo que va a ser el lado izquierdo del embrión. Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Van a proliferar las células del epiblasto y se van a impaginar por debajo de este epiblasto y van a formar las dos capas subyacentes, el endodermo y el mesodermo. Lo vemos acá. Entonces, este es el embrión de finales de segunda semana, donde teníamos mesodermos preembrionarios, citotropoblasto, pedículo de fijación, hoja somática, hoja esplásmica, esto es hoja somática del mesodermo preembrionario. Y teníamos el eje dorsoventral. Entonces, esta es una microscopía electrónica de barrido. ¿Sí? Este está medio redondito, pero nuestro embrión tiene más bien forma de zapatilla. Esta es la línea primitiva, esto se llama fosita primitiva y esto se llama nódulo de Hensen. ¿Qué es esto? Son las células epiblásticas que van a hacer, van a proliferar y se van a ir metiendo por esta línea primitiva para dar el endodermo y para colocarse entre el endodermo y el epiblasto, que ahora se va a llamar ectodermo, para formar la tercera capa. Las células estas del nódulo de Hensen, son células que se van a acumular acá y después se van a meter por esta cosita primitiva en dirección cefálica. Y el mesodermo va a quedar separando endodermo de ectodermo en todo el embrión, menos en dos regiones. Esta región, que va a ser la membrana procordal o membrana bucofaringea, la futura boca, que va a tener nada más que ectodermo y endodermo, y una región posterior que va a tener también ectodermo y endodermo sin mesodermo, que es la futura membrana cloacal. Entonces definimos el eje céfalo-caudal y el eje ventromedial, o sea, lo que es derecho y lo que es izquierdo. Fíjense que estas células, las células del epiblasto, yo les decía, son células epiteliales, es decir, tienen uniones estrechas, uniones en hendidura, tienen desmosomas, tienen hemiresmosomas que los unen con la membrana basal, pero acá, cuando empiecen a proliferar, cambian esa morfología de célula epitelial y se transforman en células mesenquimáticas. ¿Qué pasa acá? Pierden esas uniones intercelulares que mencionábamos antes, que las mantienen adheridas a sus células vecinas. Esa organización del citoesqueleto
y esos diamidesmosomas que la mantenían unidas a su matriz extracelular, y los cambian, al ser células mesenquimáticas, tienen un citoesqueleto que se organiza de manera tal que son células globoides, contráctiles, que establecen otra relación con la membrana basal y con las fibras de colágeno y de fibronectina, que son los que se llaman contactos focales, ¿sí? Que son uniones, que las estudiamos como uniones transitorias de las células con la membrana basal. Y esto les va a permitir, a través de prolongaciones que se llaman lamelipodios y filopodios, avanzar y migrar. Bueno, esto ya lo dijimos. Fíjense acá, esto es en esquema. Esto es visto desde la región dorsal, un embrión en forma de zapatilla. Acá tenemos la membrana cloacal, la membrana bucofaríngea, línea primitiva, nódulo de Hensen y fosita primitiva. Las células que migran entonces desde el nódulo de Hensen por la fosita primitiva se van a dirigir hacia la membrana procordal o membrana bucofaríngea. Las primeras células que migran van a formar acá un sector que se va a llamar membrana, células precordales. Detrás de la membrana precordal vamos a tener las células precordales y a continuación vamos a tener una estructura que se va a llamar notocorda. Esto es lo que va a formar el eje de organización del embrión. Las células precordales van a ser las responsables de dar señales para todo lo que va a ser cefálico, es decir, desarrollo de la cabeza, del cuello, de la cara, del cerebro, o sea, de las vesículas cerebrales cefálicas. Mientras que la notocorda va a enviar señales para el desarrollo del resto de la placa neural y de los somitas. Entonces, el nódulo de Hensen es el organizador embrionario que dirige estas primeras etapas del desarrollo. Sus células tienen una cilia única que no está relacionada con la motilidad, sino que está relacionada con que se mueve este cilio y origina señales, ¿sí? El cilio se mueve en general porque va a haber una despolarización de la membrana o va a haber una señal a su vez que va a provocar el movimiento de ese cilio. Tiene movilidad en una región y no tiene en otra. Ese movimiento va a originar el flujo de un morfógeno, es decir, de una señal hacia la izquierda, que va a desencadenar una cascada en la que involucramos otros genes como son IGEDRO, como DAL, LEFTI. O sea, fíjense cómo vamos a definir lo que es izquierdo de lo que es derecho, ¿sí? Porque vamos a encontrar que se mueve el cilio y va a marcar lo que es izquierdo, las señales que van hacia la izquierda, diferente de las señales que van a estar o no van a estar del lado derecho. Bueno, otras investigaciones relacionan el movimiento ciliar con un cambio en el flujo del calcio, ¿sí? Que es el modelo del mecanosensor. Entonces, fíjense cómo defino lo que es izquierdo de lo que es derecho. Hay células centronodales que tienen un cilio que se mueve, otras que no se mueven, pero fíjense cómo, de acuerdo al movimiento de ese cilio, ya sea por el propio movimiento o ya sea porque genera un influjo de calcio, va a expresar del lado izquierdo genes que no los va a expresar del lado derecho. Y eso es lo que va a definir la lateralidad. Cuando una persona tiene mutaciones, por ejemplo, en los genes de dineína que no funcionan, los genes, ¿se acuerdan? La dineína es una de las proteínas motoras que está relacionada con el microtúbulo. Cuando una persona tiene una mutación en los genes de dineína, el cilio no se mueve en ningún lugar y entonces no se sabe lo que es derecho de lo que es izquierdo. Entonces puede ser que el corazón, en vez de tener la punta a la izquierda, es como tirar la moneda hacia dónde la va a tener. El 50% la va a tener a la izquierda, como tiene que ser, y el otro 50% la va a tener a la derecha. ¿Sí? Lo mismo pasa con el intestino, con el estómago, con el vaso. Y esto es lo que se conoce como situs inversus. ¿Sí? ¿Lo escucharon alguna vez que tiene como los órganos dado vuelta? Sí, profe, ¿eso solamente ocurre cuando hay una mutación de dineína o puede mutar otra cosa? Exactamente, puede ser una mutación de dineína, puede ser una mutación de alguno de estos genes, nodal, y yo les doy el ejemplo de dineína porque ustedes conocen bien la dineína, pero puede ser por alteración de cualquiera de estos genes, ¿sí? Que hagan que no se pueda determinar la lateralidad. Y fíjense acá
el ácido retinoico, que lo vamos a nombrar cuando hablemos de agentes teratógenos, es decir, que pueden producir malformaciones congénitas. Fíjense que es uno de los que son secretados, muy importante en el desarrollo embrionario, ¿sí? Como el centro emisor de señales, sobre todo para el desarrollo del sistema nervioso y de los miembros también. Pero fíjense cómo, si uno, estos son pulsos, imagínense que esto es indosable en un embrión, esto lo vemos cuando se marcan las células y se ve qué es lo que expresan, ¿sí? Cuando se usan marcadores para ver qué genes tiene activos. Pero imagínense si alguien toma ácido retinoico, el disturbio que puede ocasionar en este embrión. El ácido retinoico es el que está en el roacutano, en los derivados de vitamina A, que se usan mucho para el tratamiento del acné. Entonces, excesos inversos puede ser por una deficiencia. Yo le voy a dar el ejemplo de vineína, porque ustedes la conocen bien, la mencionamos siempre cuando hablamos de las proteínas motoras de los cilios, pero puede ser cualquiera de estos genes que van a estar interviniendo en la cadena que va a determinar la lateralidad. Bueno, acá está al revés, acá está lo que es izquierdo y acá está lo de la derecha, ¿sí? Y fíjense, esto se estudia en el ratón, ¿sí? Y resulta en este experimento, se ve que LEFT2 y PIC2 se expresan en la placa lateral izquierda y LEFT1 en el piso izquierdo del tubo neural. Se está marcando cuáles son los genes que están hacia la izquierda, y no solamente cuáles están a la izquierda, sino cuáles se expresan en región dorsal y cuáles se expresan en región ventral. Y esto estamos hablando del nódulo de Hensen, ¿sí? Acá tienen una microscopía electrónica de barrido donde se ve ese cilio único que tiene. Bueno, acá también el cilio único, ¿sí? Y les muestra cómo, este es el modelo del mecanosensor, cómo origina cuando rota hacia la derecha o se mueve hacia la derecha un aumento en este segundo mensajero que es en el calcio, y mientras que a la izquierda el calcio bajo va a determinar que esto sea, derecho, y el calcio alto va a determinar lo que va a ser izquierdo. Y esto se ve así, digamos, esto es poniendo marcadores para la expresión de los genes con hibridización in situ. Porque esto no se puede dosar y visualmente en realidad no se ve. Bueno, hay un síndrome que es el síndrome de Cartagena, que tiene este problema de cilios inmóviles y por ende tiene espermatozoides que no se mueven porque el flagelo está, este es el que tiene la mutación de la vineína, tiene flagelos que no se mueven, entonces los espermatozoides son inmóviles y tienen frecuentemente sinusitis e infecciones respiratorias en el pulmón que provocan que se dilaten las vías aéreas por las infecciones sucesivas, justamente porque afecta la movilidad de los cilios, que son los que mueven el moco, como un mecanismo de defensa que hay en el aparato, en el epitelio del aparato respiratorio. Por decirles, lo usamos siempre como un ejemplo porque ustedes lo conocen bien. Bueno, entonces, la floración va a involucrar la formación del embrión trilaminar a partir del epiplasma. Las señales son muy importantes para la floración, las que va a emitir el hipoblasto. Vamos a ver que vimos ya que el hipoblasto va a ser reemplazado por endodermo. Pero antes de irse, lo que hace es marcar qué células epiplásticas van a dar cada estructura. Cuando hablamos de morfogénesis, vamos a reconocer distintos procesos. El de migración celular, que era este cambio que les decía que pasan de ser células epiteliales a ser células mesenquimáticas, que van a tener divisiones celulares y van a ir orientándose a medida que se vayan dividiendo hacia qué lugar se van a ir. El embrión se va a delaminar, es decir, van a pasar, van a introducirse por debajo del ectodermo para formar endodermo y mesodermo, y vamos a tener una extensión divergente y convergente. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, es muy importante acá la reorganización del citoesqueleto, formando pseudópodos con lamellipodios y filopodios en interacción con la matriz extracelular. Esto es para que ustedes lo repasen cuando veíamos uniones transitorias de las células con la matriz. Bueno, fíjense, epiblasto, por la línea primitiva, se meten,
se hacen células en botellón y se van a introducir por la línea primitiva. ¿Qué es la línea primitiva? Es el lugar donde están introduciéndose las células. Por eso se marcan como una línea. Algunas para dar endodermo y reemplazar las células del hipoblasto, y otras para dar mesodermo. Fíjense, algunas dan endodermo y otras van a dar mesodermo. Acá están las células, la línea primitiva, y acá fíjense qué distintas son estas células globulosas a estas células columnares. Y acá las células cúbicas, que son el endodermo. Entonces, las células del epiblasto se meten por la línea primitiva y este es el movimiento de divergencia. Entran por acá, pero se separan. Movimiento de divergencia. ¿Y por qué le llaman de convergencia? Porque tienden a unirse hacia la región cefálica y vamos a ver que hacia la región caudal. Y se va a interponer el mesodermo en todo, entre el endodermo y el ectodermo, como si fuese el jamoncito de un sanguchito, en todos lados, menos en este lugar que es la membrana procordal, donde va a quedar ectodermo y endodermo unidos. Esta es la futura membrana bucofaringia, la futura boca, y en la región cloacal, donde esta es la futura cloaca. Bueno, los movimientos celulares que vamos a tener son epibolia, que es la extensión sobre el epiblasto, embolia, que es la internalización, convergencia, cuando van hacia la línea media, extensión, cuando se alargan en sentidos cráneo-caudal, y después la extensión convergente. Para que se haga esto, obviamente, modificaciones en el citoesqueleto y en las moléculas de reconocimiento celular, como ser las caderinas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se forma la notocorda, que era ese eje por donde, de células que se imaginaban desde la fosita primitiva hacia la membrana bucofaringia. Primero se va a formar un proceso notocordal que es huevo. Después se hace un cilindro macizo y finalmente va a quedar como un cilindro ya constituido, ¿sí? La notocorda va a formar el eje del embrión y las señales que vienen del nódulo de Hensen van a ir hacia la notocorda y de la notocorda van a ir hacia el epitelio, hacia el ectodermo para formar la placa neural. Persiste en la infancia la notocorda como el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, pero finalmente es reemplazado por células mesenquimales. Entonces, fíjense acá, este embrión hacemos un corte por la línea media, y fíjense que las células que migran por la fosita primitiva se dirigen hacia la membrana bucofaringia o orofaringia, como señalan acá. La primera oleada de células va a formar las células precordales, que se llaman, que lo vamos a ver en otro esquema, y la segunda oleada va a formar la notocorda. Este primer proceso, que es hueco, se llama proceso notocordal. ¿Sí? Por eso si uno hace un corte acá, va a ver que la notocorda es como un cilindro, y a ambos lados vamos a tener un mesodermo. ¿Sí? Es un cilindro, que va a formar acá un cilindro, y a ambos lados vamos a tener mesodermo. Después, la cara inferior de ese cilindro se va a fusionar con el endodermo subyacente, y entonces va a ser una placa notocordal, y finalmente se va a desprender y va a formar la notocorda definitiva. Entonces este es el proceso de formación de notocorda. Obviamente, si uno hace un corte a este nivel, donde está la fosita primitiva, vamos a ver que hay una comunicación entre el saco amniótico, que es lo que está en dorsal, y el saco vitelino, que es lo que está en ventral, que eso dura un día y se llama conducto neuroentérico. Embrión, corte longitudinal, esto es cefálico, esto es caudal. Cefálico y caudal. ¿Por qué sé que esto es caudal? Porque acá está esta estructura, que es una vaginación del intestino primitivo, que se llama alantomo. ¿Por qué también? Porque acá se está formando la notocorda hacia la porción cefálica. Por eso sé que esto es cefálico y esto es caudal. Fíjense que si yo hago un corte acá, a este nivel, tengo el proceso notocordal, que es cilíndrico. Si yo hago un corte a este nivel, cuando se está produciendo la fusión de la cara inferior de la notocorda, la cara inferior del cilindro, voy a ver la placa notocordal,
Y si yo hago un corte en la región, posteriormente en esta región cefálica, voy a ver cuando esto se desprenda que ya la notocorda forma un cilindro. En este corte longitudinal, en donde si yo hago un corte, lo veo a nivel de la fosita primitiva, como tengo una fosita primitiva, porque están imaginándose las células, voy a tener un conducto que comunica el saco amniótico con el saco vitelino. Se cree que esta comunicación, que dura un día, sirve para igualar presiones y que tendría importancia en la morfogénesis del embrión. Esta es microfotoelectrónica de barriga, fíjense, esto es epiblasto. Acá tengo células mesenquimáticas del mesodermo y acá tengo hipoblasto. Acá tengo ya las tres hojas, fíjense las células epiteliales terminales típicas, mesénquimo, células cúbicas que forman el endodermo. Esto ya es un embrión trilaminar, embrión plano. ¿Sí? Si yo lo veo, en la tercera semana voy a ver que el tropoblasto tiene las vesículas terciarias, como les comentaba antes, ya con vasos sanguíneos. ¿Sí? Acá tengo las lagunas maternas, las lagunas trofoblásticas. Acá tengo saco amniótico, saco vitelino, mesodermo extraembrionario, hoja somática, todo esto es hoja somática. Y esta es la hoja esplácnica. Acá están marcando que se están formando los vasitos sanguíneos del embrión. Y este es el películo de fijación, donde no se delamina la hoja somática de la hoja esplácnica. Y acá tenemos el embrioncito, que es un embrión plano, con ectodermo, endodermo, mesodermo en el medio, y acá está la línea primitiva. En la superficie del epiblasto se pueden marcar las células de qué lugar van a migrar para formar qué estructura. Por ejemplo, las células de esta región van a formar el endodermo del intestino, las primeras células van a formar esa placa precordal que mencionaba antes. Estos epiblastos, las zonas de esta región van a formar el mesodermo cardiogénico, las zonas de esta región la notocorda, somitas, ¿sí? Todo esto es marcando el epiblasto. Esto lo que se llama son territorios presuntivos, es decir, el hipoblasto, que está acá, tejido transitorio, va marcando, enviando señales que van a modificar la expresión de los genes de las células del epiblasto, marcándoles a qué lugar, cuál va a ser su destino definitivo. En la tercera semana, entonces, se va a caracterizar por el establecimiento de los otros dos ejes corporales, cefalocaudal y ventromedial, la formación del embrión trilaminar y la formación de la notocorda. Entonces, para este momento, la mujer tiene una semana de atraso en su periodo y corresponde a 5 semanas de edad gestacional por fecha de última menstruación. Acuérdense que le tenemos que agregar 2 semanitas. Si nosotros hacemos una ecografía transabdominal, probablemente no veamos nada. Si le hacemos una endovaginal, probablemente veamos el sequito gestacional, no llegamos a ver todavía el periodo. ¿Preguntan hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Por ahora no. Bueno, entonces les preguntamos nosotros. Bueno, preguntamos nosotros, a ver, eventos que caracterizan la primera semana. La segmentación. Perfecto, muy bien, la segmentación. ¿Dónde se encuentra el embrión cuando termina la primera semana? Ya se encuentra en el endometrio, profe. Exactamente, empieza a interactuar con el endometrio. ¿Y cómo se llama el embrión acá? No me digan embrión, ¿cómo se llama? Mórula. La mórula todavía está en la Blastocisto. trompa. Blastocisto. Ahora, Desde el quinto día tenemos el blastocisto, ¿sí? Entonces el que se implanta es el blastocisto. Y cuando se implanta, ¿qué estructura pierde al momento de la implantación? Para poder implantarse.
¿Era el trofoblasto? No, el trofoblasto lo tiene porque es el que va a formar la La placenta. zona pelúcida. Exactamente, muy bien. Pierde la zona pelúcida y eso va a permitir la interacción del trofoblasto con el endometrio. ¿Y cómo está formado el embrión cuando termina? ¿Cómo está formado ese blastocisto? Entonces, cuando empieza la segunda semana. Ahí ustedes tienen que contar cómo está formado el embrión y cómo está formado el trofoblasto y cuántas cavidades tiene. Estaria formada por embrioblastos, trofoblastos, Perfecto, muy bien. duas cavidades, Sí, ¿qué serían? a cavidade amniótica Sí, bien, e a vitelina. exactamente, muy bien. ¿Qué va a pasar entonces durante la segunda semana, que le llamamos la regla de los pares? Duas cavidades e duas hojas. Bien, ¿cuáles serían las hojas? Epiblasto e hipoblasto. Excelente, muy bien. Entonces, las cavidades, como decíamos hace un ratito, saco amniótico y saco vitelino, ¿sí? Las mayores modificaciones de la segunda semana las vamos a tener en el trofoblasto. Entonces, se va a producir la implantación, va a progresar la penetración del endometrio por el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, que forman ¿qué estructura? Cuando hacemos un corte. Las vellosidades. ¿Las vellosidades coriónicas, profe? Bien, y cuando tienen las primeras vellosidades, ¿qué serían? ¿Cómo estarían formadas? ¿Qué componentes tendrían? Por células trofoblásticas serían. Bien, ¿cuáles células trofoblásticas? La capa más externa, ¿qué sería? Mesodermo extraembrionario. La externa, la más externa. El Sincito trofoblasto seria? sincitio trofoblasto, muy bien. Y la interna va a ser el citotrofoblasto, ¿sí? Después se van a formar hacia la tercera semana los vasitos, los primeros componentes sanguíneos del embrión, y entonces vamos a tener ¿qué vellosidad? Esta es la primaria, ¿sí? Después cuando llega el mesodermo extraembrionario tenemos una secundaria, y cuando se forman los vasitos sanguíneos del embrión que invaden las vellosidades, vamos a tener ¿qué vellosidades? Las terciárias. Las vellosidades terciarias. Muy bien. Entonces, primero el embrión, esta segunda semana, se va a nutrir de las secreciones que se han acumulado, y después, cuando rompan los vasitos sanguíneos maternos, van a estar bañadas en sangre, y entonces va a ser una nutrición hemotrófica, o sea, se van a nutrir a partir de los nutrientes que vengan en esa sangre, y van a mandar hacia esa sangre también los elementos nitrogenados. Eso es segunda semana, ¿sí? La vellosidad terciaria, ya estamos en tercera semana, ¿no? Pero básicamente esto es lo que pasa. En la tercera semana, todo por 3, entonces, ¿cuántas hojas va a tener el embrión? 3 sería trilaminar, donde está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Perfecto, ¿sí? Ese periodo de formación se llama gastrulación. ¿Y cuántas cavidades voy a tener ahora? 3 cavidades. ¿Qué serían? Saco vitelino, amniótico e cavidade celômica. Exactamente, cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Muy bien, perfecto. Y ¿cómo se produce la gastrulación?
¿Qué es a partir de qué capa del embrión se produce? Del ectodermo, del epiblasto y a partir de la línea primitiva. Exactamente, ¿sí? Y ahí ustedes pueden contar esto que les decía de cómo son las modificaciones del citoesqueleto, ¿sí? Y en este momento también se va a producir entonces la determinación de los ejes céfalo-caudal, ventromedial, y vamos a determinar lo que es izquierdo de lo que es derecho, ¿sí? Se va a ver genes que se van a expresar del lado izquierdo, que no se expresan en el lado derecho, y acá es muy importante el cilio que tiene el nódulo de Jensen para hacer esa orientación, ¿sí? Y después, se me fue lo que le quería preguntar. ¿Cuáles son las etapas en la formación de la notocorda? Primero está el proceso notocordal. Perfecto, que es como No sé. cilíndrico, hueco. Muy bien, proceso notocordal. Y después vamos a tener ¿Puede ser que después esté la placa notocordal? Exactamente. Y después la notocorda definitiva. La notocorda definitiva. Muy bien. Perfecto. Y hoy tenemos segunda y tercera, ¿no? No tenemos cuarta. No, hasta tercera. Hasta tercera. Pero yo les quiero mostrarle algo porque me quedó colgado de la cuarta, que creo que lo tengo en cuarta semana. Sí, acá lo tengo. Esto después se lee todo de continuo, así que yo se los muestro ahora, se los comparto. Esto vamos a ver cuando veamos cuarta semana, ¿sí? Pero acá tenemos la membrana bucofaringea, membrana orofaringea, y acá está la zona de la cloaca. Esta es la formación de la notocorda, ¿sí? Las células se invaginan por la línea primitiva y se dirigen hacia la región cefálica. Pero las primeras células que llegan son estas de la placa precordal, que se ubica detrás de la membrana bucofaringea o membrana procordal. Esta es la zona que yo les decía que va a actuar señalizando lo que va a ser el desarrollo de esta placa neural. Fíjense que esto está abajo, ¿sí? Esto está entre el ectodermo y el endodermo. Esto es mesodermo. Inmediatamente detrás de la membrana bucofaringea, y esto es lo que va a recibir señales del nódulo de Jensen y va a emitir señales hacia el ectodermo para la formación de la región cefálica de la placa neural. Acá, este es el embrión en forma de zapatilla, esto es la membrana bucofaringea, esta es la membrana cloacal. Fíjense que estas son membranas donde hay ectodermo y endodermo pegaditos, que después se tienen que romper, porque esta va a ser la zona del ano, de la vagina, del orificio uretral, y esto va a ser la boca. Entonces, no tiene mesodermo porque es una manera más sencilla de abrir después estas membranas, ¿sí? Ahora fíjense, las células que entran por la línea primitiva van a formar primero el proceso notocordal y después la notocorda definitiva. Pero las primeras que entraron forman esta placa precordal que va a señalizar todo esto que es cefálico. Y estos que tienen acá, fíjense por la línea primitiva, estos son los movimientos de divergencia que mencionábamos antes, y hacia arriba, en esta zona, los movimientos de convergencia. Esta zona va a formar el área cardiogénica, ¿sí? Por eso estas semanas que estudiamos, estas
4 primeras semanas que estudiamos ahora, ustedes las tienen que aprender re bien, porque cada vez que hablemos de un órgano o de un sistema vamos a partir de estas semanas, ¿sí? Esto es para mostrarles la placa precordal, que es la porción anterior de ese mesodermo, y acá está la notocorda. Y fíjense las señales de esta placa precordal, que son las que mencionábamos antes, por ejemplo, Sonic-Hertog, que lo mencionamos cuando hablamos de la lateralización del embrión. Pero acá vemos estos genes como PAX, que ¿qué es lo que hacen? Los ojos habitualmente cuando se forman las futuras placodas ópticas para formar los ojos están acá a los costados, son laterales, ¿sí? Primero hay un primer campo que es central, después se lateraliza y después tiene que volver a colocarse y colocarse a la altura donde tenemos los ojos. Y eso es por señales de Sonic-Hertog hacia PAX2, que marca que se tienen que expresar esos campos visuales en la línea media y no laterales, ¿sí? Y fíjense que también está relacionado con el desarrollo del macizo facial, todo lo que es desarrollo de la prominencia frontonasal, que es lo que va a dar la frente, la nariz y el labio superior. Por eso cuando hay alteraciones acá, el cerebro anterior no forma los dos hemisferios cerebrales, forma a veces uno solo, no tiene dos ojos, sino que tiene un solo campo visual, que es lo que conocemos como ciclopía, y es muy común que haya desarrollo obviamente de la nariz y fisura, ¿sí? Esa es por falla de estas señales, no es solo Sonic-Hertog, sino que puede ser cualquiera de lo que se gatilla a partir de este gen, porque este gen induce a su vez la expresión de otro gen, ¿sí? Eso es la placa precordal, que son las primeras células que migran desde el nódulo de Hensen por la fosita primitiva y se ubican entre la membrana bucofaringea y la notocorda. Bien, por eso les quería mostrar habitualmente, la vemos acá en cuarta semana cuando estudiamos el desarrollo del sistema nervioso. Pero la migración se produce acá en la tercera semana. Y son procesos simultáneos, ¿sí? No son nada más que nosotros los vamos separando para poder estudiarlo, pero mientras están migrando las células, formando la placa precordal y la notocorda, ya se está produciendo la inducción para que se vaya formando la placa neural, que es la que va a dar después el tubo neural y lo que es el sistema nervioso central. ¿Bien hasta acá? ¿O ya están muy mareados? Sí, bien, profe. Bien, no se me mueran. Y después la otra que vamos a adelantar un poquito es lo de placenta, ¿sí? Así no dejamos desenganchado lo que les mencionaba antes. Vamos a adelantar un poquito nada más lo de placenta. Profe, Sí, yo tengo una duda porque acá en la tercera semana a mí me sale el inicio de la formación del corazón. ¿Esto es importante también? Porque no hablamos. sí, semana 18-19, en esa herradura cardíaca, ¿vieron que les mostré de los movimientos de convergencia? Sí. Bueno, ahí se forma lo que se llama la herradura cardíaca, ¿sí? Que se van a diferenciar en la hoja esplásmica del mesodermo, van a confluir unos vasitos y van a formar los tubos endocárdicos que empiezan a latir día 18-19. Eso es lo que podemos decir en la tercera semana, ¿sí? Está bien, gracias. Lo vamos a seguir estudiando después, no se aflijan. Bueno, y esto que tenemos acá, digamos, esto es el arce, este es el embrión bien de segunda semana y este es el embrión ya de finales de segunda semana, donde se está delaminando el mesodermo extraembrionario. Este es el embrión de finales de segunda semana. Acá tenemos estos movimientos, donde tenemos el trofoectodermo, que es el trofoblasto, el macizo celular interno, pero esto ya va a ser un blastocisto. Fíjense cómo se expresan acá moléculas de adhesión, moléculas de reconocimiento, que van a interactuar con ligandos que están en el endometrio y se va a producir el reconocimiento
y finalmente se va a producir la aposición. Fíjense que son moléculas que ustedes conocen, selectina, integrina, ¿sí? Van a estar la relación acá y se va a producir la implantación. Este es el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto. Y esto lo que le marcan acá son metaloproteasas, que sirven para degradar la matriz extracelular y permitir que el embrión penetre en el endometrio. Esta es la decidua basal, ¿sí? Y esta que va a revestir el embrión es lo que se va a llamar decidua capsular. Entonces, primero hay un fenómeno de aposición donde se reconoce, después una adhesión que es estable y finalmente la invasión. Es como que fíjense que puede ser un tejido completamente extraño, ya les digo que fuera un embrión por una ovodonación que no tiene nada en común con la mujer gestante, ¿sí? Y sin embargo, fíjense cómo está ese fenómeno de tolerancia por el cual se implanta y no es reconocido ni rechazado normalmente. Y acá se empieza a producir la liberación de esta hormona, que es la gonadotrofina coriónica, ¿sí? Que es la que uno dosa en sangre para saber si hay embarazo. Esto es lo que les mostraba antes de la vellosidad primaria, la invasión, el sincito, el cito. Si yo corto acá voy a tener una vellosidad primaria, si corto acá voy a tener una vellosidad secundaria que tiene un núcleo de mesodermo extraembrionario, y cuando están los vasos sanguíneos corto acá y voy a tener una vellosidad terciaria. Entonces acá esta esquemita les muestra cómo la sangre sale a la laguna y es tomada por los vasitos venosos, o sea, sale por los vasitos arteriales que están rotos y vuelve por los vasitos venosos. Y fíjense cómo el núcleo de citotrofoblasto queda revistiendo el endometrio, en contacto con el endometrio, y acá el sincitotrofoblasto con la laguna trofoblasto. Esto es lo que se llama una vellosidad de anclaje. Por eso cuando hay un sangrado uno tiene que ver si hubo un desprendimiento acá, que es lo que origina el hematoma que yo les comentaba, o lo que hay en realidad es un sangrado de implantación o un sangrado del endometrio que no está respondiendo adecuadamente a la progesterona. Y estas vellosidades se van a ramificar. Estas células tienen todas microvellosidades, ¿sí? Lo que les permite aumentar su superficie de absorción, pero al mismo tiempo se van a ramificar y van a formar lo que se llaman vellosidades flotantes, que van a flotar en esas lagunas trofoblásticas para tener más intercambio con la sangre materna. Acá tenemos entonces lo que es una vellosidad secundaria con un núcleo de mesénquima y una vellosidad terciaria donde tienen los capilares. Obviamente a medida que avance el embarazo, esta barrera se tiene que adelgazar para permitir un mayor intercambio, se adelgaza pero no se rompe. Y la otra cosa que pasa también es que células del sincitio, o sea, núcleo ADN, perdón, no células, porque esta es como una gran célula que sea multinuclear, pero ADN del sincitio se va a desprender y va a pasar a la sangre materna, por eso uno puede hacer estudios genéticos del ADN fetal de sangre materna, ¿sí? Basándose en recoger el ADN que se desprende de estas células sincitiales y que uno lo puede tener en la sangre de la madre. Este mismo fenómeno de desprendimiento de segmentos de núcleos de estas células sincitiales hacia la sangre materna lo tenemos en los tumores que hacen metástasis. Entonces, a partir de esta tecnología, así como se puede identificar ADN en sangre de la madre que proviene del feto, en una mujer que tiene metástasis se pueden encontrar segmentos de ADN provenientes del tumor. Y eso es lo que se conoce ahora como biopsia líquida y predice la existencia de metástasis o siembras del tumor antes que la lleguemos a ver por cualquier método, PET, resonancia magnética, ¿sí? Se puede localizar en la sangre de la madre, en la sangre de la mujer, perdón, un ADN del tumor. Esto es lo que se llama biopsia líquida. Es el mismo principio, ¿sí? Porque el embrión se comporta en cierta medida como un tumor metastásico, va entrando en un tejido que no le es propio. Y acá tenemos un corte de placenta, donde
imaginario obviamente, donde vemos cómo se va desarrollando a través del tiempo esas vellosidades. Entonces, al principio es una interacción, esto es endodermo, estos son los vasos maternos, y esto es sangre, a ver si me ubico bien, no, la sangre es esta, y esto es el sincitio trofoblasto. Acá invade el sincitio trofoblasto, este es el citotrofoblasto. Fíjense cómo va horadando, ¿sí?, hasta que llega a romper los vasos sanguíneos, ¿sí? Y entonces vamos a tener acá el sincitio trofoblasto anclado en el endometrio, la laguna por el vasito sanguíneo que ha sido invadido. Esta es la laguna, acá está el vasito sanguíneo, esto es el sincitio, esto es una vellosidad primaria, y fíjense cuando, acá sería secundaria, pero acá sería primaria, fíjense cómo acá el citotrofoblasto toma contacto con el endometrio, y esto es lo que se llama escudo trofoblástico. Entonces el trofoblasto tiene el escudo trofoblástico y el orion, que sería este. Esta es la laguna, que queda revestida del sincitio trofoblasto. Esta es la vellosidad de anclaje, y estas son las vellosidades flotantes. Tronco vellositario primario y esta vellosidad secundaria, ¿sí? Pero preferimos llamarle como vellosidad de anclaje, y estas son vellosidades flotantes. Todo esto embebido en la sangre materna. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, profe. ¿Te llega a explicar bien? A mí en su momento me costó mucho entenderlo, ¿sí? Por eso les pregunto. Yo estudiaba esto, me costó un rato largo. Por eso les pregunto. Este es un esquema que está al revés. Acá están las vellosidades. Esta es la laguna materna, estos son los vasos que están rotos, vamos a ver que son las arterias espiraladas. Acá tenemos mesodermo, que está de violeta, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Acá lo que faltaría es el escudo trofoblástico, acá, y esto es el sincitio que queda revistiendo las lagunas maternas. Perdón, acá está el escudo trofoblástico y esto es porque yo estoy al revés. Acá está entonces el sincitio trofoblasto, ¿sí? Y acá está el escudo del sincitio trofoblasto y esta es la laguna. Vellosidad de anclaje y estas son las vellosidades flotantes. Este esquemita del Langman está orientado igual. Esto es sincitio, cito, mesodermo. Acá va los vasos sanguíneos, la vellosidad de anclaje, citotrofoblasto que está en relación con el endometrio y el sincitio trofoblasto que reviste la laguna. Estos son los vasitos, esta es la laguna que está llena de sangre materna. Fíjense que no hay contacto directo entre la sangre del embrión y la sangre de la madre, pero sí hay desprendimiento de ADN del sincitio trofoblasto que va a pasar a la sangre materna. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Nada más que se complejiza los vasos umbilicales, ¿sí? Arterias y venas umbilicales que se capilarizan a nivel de las vellosidades. Acá es para mostrar que estos son los vasos maternos, acá se han sacado, acá son solamente los vasos fetales, acá se sacan los vasos fetales como para mostrar que la sangre arterial entra con mayor presión, baña las vellosidades y sale por los vasos venosos. Esta es una vellosidad terciaria, donde tenemos sincitio, cito, mesodermo extraembrionario, acá están los capilares, y otras células que son importantes, que tienen funciones macrofágicas, como las células estas estas células que son de Bauer, y hay estas células que son células mesenquimáticas. Bueno, esta es la vellosidad terciaria madura, que la tenemos ya hacia el segundo trimestre, donde desaparece el citotrofoblasto como capa, quedan algunas células de citotrofoblasto que sí van a proliferar y van a dar
sincitio, pero el sincitio aparece como como nodos sincitiales, y la membrana basal del trofoblasto, del mesodermo extraembrionario, todo forma una membrana basal muy delgadita, que está en relación con la membrana basal de los capilares. Entonces se produce un intercambio más continuo entre unas células y las otras. Después, con el tiempo, entre las células de los capilares y las células, o sea, que están dentro de las vellosidades, perdón, los vasos que están dentro de las vellosidades, con la sangre que está fuera de las vellosidades, la sangre materna. Con el tiempo se empieza a depositar depósitos de fibrina y empieza como a envejecer la placenta, y ese es uno de los marcadores también de que se está el término del embarazo. Bueno, esta es una barrera placentaria madura, esto lo vamos a ir viendo, pero bueno. Perdón, profe, ¿cómo dijo que era uno de los marcadores? Hay varios marcadores, digamos, cuando se va a desencadenar el trabajo de parto, ¿sí? Uno de los marcadores, por ejemplo, es la elongación que tengan las fibras, las células musculares lisas de la pared endometrial. A medida que avanza el embarazo, las células están más en tensión, entonces ahí se manda una señal, ¿sí? La otra es la cabeza cuando se va acomodando y va presionando, digamos, la región cervical. Y otro de los mecanismos es que la placenta empieza a tener como fenómenos de regresión, de envejecimiento, y esa sería otra señal. O sea, hay un combo de señales que van a marcar cuando el feto está de término. Normalmente, vuelvo a decir, ¿sí? Obviamente cuando falla algo de esto, nace antes o nace después. Por ejemplo, si la madre tiene mucho líquido amniótico, las fibras uterinas están, aunque el feto no esté acomodado, aunque la placenta no esté envejecida, se le da una información al cerebro de que es un feto más grande de lo que es en realidad, por la distensión que tienen las fibras musculares lisas. Y esto puede generar que la mujer tenga contracciones y un parto prematuro. Bueno, hasta acá entonces, para empezar a ver un poquito lo que es placenta, ¿sí? Que lo vamos a desarrollar en el trabajo práctico, pero para no dejar colgado lo que habíamos visto ahora, porque lo más característico de la segunda semana es fundamentalmente la implantación y el inicio de la formación de la placenta. Y de la tercera semana, como dijimos, es la gastrulación, el embrión trilaminar y la formación de la notocorda y de la membrana procordal y la determinación de los ejes embrionarios. Ya cuando estamos en tercera semana, ya la mujer tiene, como les decía, una semana de atraso, ¿sí? El embrión es plano, terminamos la tercera semana y el embrión es un embrión plano. Y terminamos también con vellosidades terciarias, que son vellosidades inmaduras, pero son vellosidades terciarias al fin. Bien, lo de placenta lo vamos a volver a repetir, por lo menos a mí me costaba, por eso estoy medio obsesiva con la placenta, y es muy importante, porque muchos de los fenómenos, muchas de las patologías que conocemos, que son muy frecuentes, como la preeclampsia, que es la hipertensión inducida por el embarazo, pareciera tener su fundamento en errores en este momento de la implantación, ¿sí? Así que bueno, preguntas del cuestionario. De la guía, algo que les haya quedado. Creo que a mí no me quedó claro bien qué es la lámina procordal. Bueno, cuando se produce la migración de la célula por las células del nódulo de Hensen, que son células del epiblasto que se acumulan en ese lugar, ¿sí? Y van a migrar por un agujerito que está en el extremo. El agujerito no es un agujerito en sí, sino que es el lugar de migración, por eso se ve como un orificio, que es lo que conocemos como la fosita primitiva. El primer grupo de células que migra y que se va a ubicar por detrás de la membrana bucofaringea son células que van a estar entre esa membrana bucofaringea y las células que van a migrar después, que son las células de la notocorda. Eso es lo que se llama placa precordal. Es de mesodermo, es decir, que hacia arriba tiene ectodermo y hacia abajo tiene endodermo. Y ella es de mesodermo. Inmediatamente por detrás viene la notocorda. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. ¿Sí?
serían como las primeras células que migran por ahí, y las que migran después son las de nanotocorda. Esas primeras células van a tener cuando uno analiza, por ejemplo, el sistema nervioso central, yo les voy a dar este ejemplo, ¿sí? Cuando uno analiza el sistema nervioso central, ustedes van a ver que es una cosa, el sistema nervioso central está en la cabeza, donde tenemos, ¿qué cosa? Hemisferios cerebrales, tenemos cerebelo, ¿sí? Y una cosa es de acá de la cabeza hacia abajo, donde tenemos un tubo que es la médula, ¿sí? Sí. Es mucho más complejo, es diferente el desarrollo de lo que es craneal, de lo que es desde acá hacia abajo. Lo mismo lo que es el cuerpo, ¿sí? Si uno mira la cara, tiene un desarrollo más complejo, porque bueno, tenemos ojos, nariz, boca, pero el resto del cuerpo está cerrado, ¿sí? Es como que se cerró, lo vamos a ver bien cuando estudiemos el plegamiento, pero es como que cerramos un cilindro. En cambio, para cerrar lo que es la cara, se forman como unos rodetes, que son los arcos faringios, que tienden a confluir y a modelar lo que es el desarrollo facial. De hecho, cuando no confluyen bien, aparecen las fisuras bilaterales o unilaterales, ¿sí? Del labio o del paladar y o del paladar, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, toda esa señalización para que lo cefálico sea distinto de lo caudal, tanto en lo que corresponde al desarrollo del sistema nervioso, como en lo que corresponde al desarrollo de la cara e inclusive del aparato digestivo, que es distinto, porque digamos el esófago es un tubo y después todo lo que sigue es un tubo. El estómago, el intestino, ya sea delgado o grueso, es un tubo, pero en esta región vamos a tener faringe, que es diferente. Entonces, todo lo que es cefálico, señales de lo que es cefálico, van a venir de esa región que se llama la placa precordal. Todo lo que es tubo neural, cilíndrico, más sencillo, digamos, de desarrollo, inclusive en relación con la diferenciación que va a tener el mesodermo, va a estar en relación a la notocorda. ¿Sí? O sea que ahí tenemos un centro organizador del embrión, que es muy importante, esa placa precordal. Muy bien, gracias. No la van a encontrar muy bien descrita, y eso es cierto. Cuando ustedes, no sé si Larsen la menciona también, pero no está tan bien descrita conforme a la importancia que tiene, ¿sí? Capaz que uno encuentra un poquito más cuando empieza a leer los fenómenos, capaz que Carson en los fenómenos de inducción del sistema nervioso, yo lo voy a leer y después se los comento, ¿sí? Pero es muy, muy importante. Bien, ¿otra pregunta? Profe, hay una pregunta en la guía que no la pude contestar, que dice ¿de qué capa derivan todos los tejidos humanos definitivos? Y a ver, ¿de qué capa sería? En base a lo que charlamos hoy. ¿Del ectodermo? Exactamente, ¿sí? Si queremos ir un poquito más finito, del epiblasto. ¿Sí? Todo el embrión deriva de epiblasto. El hipoblasto existe un tiempo, es transitorio, ¿sí? Y después, en la gastrulación, todo lo que se forma, ectodermo y endodermo, que son los que van a dar el embrión, vienen del epiblasto. Gracias, profe. ¿Bien? ¿Algo más? Bueno, la semana que viene arrancan ustedes hablando, ¿sí? Porque vamos a hacer un repasito de primera semana, segunda semana, y vamos a enganchar con el tema que sigue. Sí, así que léanlo, porque son... Hola, Sabri, ¿cómo estás? Hola, sí, Nos acompaña Sabrina. Darles un aviso antes de que es ayudante, para que te presente. Sabrina, que es ayudante alumna, así que bueno, ahí le escuchamos que les va a pasar el avisito. Yo la semana pasada les publiqué en el grupo general del Face que tenemos de ISTO con todos los ayudantes que había armado un grupito de esta comisión. Ahora les voy a publicar acá en el chat el enlace porque veo que somos 51 hoy y en el grupo tengo solo 19 porque 20 conmigo. Así que les voy a pedir porfa que se unan porque ahora ya esta semana les voy a empezar a dar como mini actividades donde estaría bueno que por ahí si pueden participen. Son cositas cortitas, pero
vamos a empezar a organizar encuentros para empezar a describir los preparados, cómo reconocerlos, e ir practicando tanto la oralidad como la escritura, para las instancias de evaluación que tengan ustedes y bueno, para todo lo que sería el cursado de la materia. Así que vamos a organizar todos los encuentros por ahí, porque va a ser de esta comisión. Así que estaría bueno que sumen y si pueden participen cuando les vayan subiendo las actividades. Si se suman, si participan más con Sabrina, que tienen más confianza, tiene menos vergüenza, pero bueno. Ahí les mandé el enlace. Dale, muchas gracias, Sabrina. Son actividades voluntarias, pero la verdad que está muy bueno y le sacan bastante el jugo, ¿sí? Y aparte a veces tienen más confianza con los compañeros que con nosotros para preguntar. Hacemos todo lo posible para que ustedes participen, ¿sí? Así que estamos todos en la misma onda. Sí, ahí el grupo es de ustedes y para ustedes, así que van a estar solo conmigo y pueden preguntar lo que quieran a la hora que sea, tengan la libertad de hacerlo. Yo les voy a responder cuando o no esté durmiendo o no esté cursando, pero no hay ningún problema, siempre les voy a responder por ahí. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, la semana que viene van a arrancar ustedes hablando, porque esto, como hablábamos con Sabrina, hay que ejercitar mucho porque son todas palabras nuevas para todos, ¿sí? Entonces tiene un vocabulario nuevo que es distinto del que estuvimos usando ahora, entonces hay que practicarlo hablando. Así que bueno, la semana que viene arrancan ustedes y después tocamos el tema más nuevo, ¿sí? Bien, ¿trato hecho? Profe, la semana que viene, ¿de qué hablamos entonces? ¿De tercera semana? ¿O de cuarta, quinta? Vamos a ver, ya les digo, ustedes tienen el programa mejor que yo, pero en un segundo, ya les digo. Pero, dijo entonces que semana que... Perdón, no te escuché. Me parece que se le cortó. A ver, acá estoy, ya les digo. La semana que viene tenemos membranas fetales y placenta, ¿sí? Entonces, ustedes van a hablar de todo lo que vimos hasta ahora, que es desde fecundación hasta cuarta, quinta semana. Y ahí vamos a arrancar con membranas fetales, placenta, y vamos a hacer un repasito de agentes teratógenos. Ese va a ser el planteo para la semana que viene. Bien, así que estamos avisados y bueno, vamos a tomar asistencia si me dan un ratito.